Carmen el apellido. Pero tenemos la posibilidad de hablar con un delegado de la Minga que está teniendo lugar en el Cauca, con Oscar Bonilla, y la verdad preferimos darle la posibilidad de salir, porque hace tiempo que queremos saber de primera mano qué es lo que está ocurriendo allí en el Cauca colombiano. Oscar, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, qué bueno poder hablar con alguien que no nos dé una información intermediada, ¿no? Sino que nos cuente realmente desde el territorio qué es lo que está pasando. Contanos, por favor, en qué consiste esta minga, qué es lo que están exigiendo. Bueno, bien. Primero agradecer por este espacio tan importante de poder informar, ¿sí?, a la opinión nacional e internacional de la situación que está viviendo en estos momentos, digamos, en nuestro país, Colombia, y digamos particularmente en el departamento de Cauca, los pueblos indígenas, ¿sí? Entonces, en este momento, digamos, y fruto pues de toda una situación que se está viviendo en nuestro país, en lo que tiene que ver con políticas estatales que van, digamos, directamente en amenaza a los territorios indígenas, campesinos y afros, pues se vino consolidando un proceso de movilización social, ¿sí?, que le hemos llamado Minga Social por la defensa de la vida, la paz, la justicia, ¿sí? Ese es el nombre que le hemos dado a la Minga, ¿sí?, y que arranca desde el 10 de marzo de este año, ¿sí? En movilización. Estamos movilizados en estos momentos en varios puntos a nivel nacional, ¿sí?, específicamente en los departamentos de Huila, de Caldas, Putumayo, Nariño, momento hay un punto en el Valle, ¿sí?, varias organizaciones, en el caso organizaciones indígenas del Consejo Regional Indígena de Caldas, Consejo Regional Indígena de Huila, el Consejo Regional Indígena de Cauca, ¿sí?, los compañeros campesinos, organizaciones campesinas del Cauca que también se han sumado a esta movilización, y algunos sectores sociales del país, ¿sí? Entonces, estamos en un proceso de rechazo a todo lo que política que viene implementando este gobierno, ¿sí?, que no es nueva, ¿no?, sino una política, digamos, de represión, de exterminio, digamos, de los líderes sociales. En este momento llevamos de este gobierno 45 líderes sociales indígenas, digamos, asesinados a nivel nacional, lo que lleva este gobierno, que fue del mes de agosto del año 2018 hasta la fecha, ¿sí? Cantidad de amenazas y atentados también digamos, a los líderes sociales y líderes indígenas en este país, como de igual manera todo lo que tiene que ver con las políticas de extractivismo, ¿no?, todo lo que tiene que ver con las políticas mineras, sí, el tema de hidroeléctricas, todo lo que tiene que ver con hidrocarburos, que está afectando directamente territorios indígenas, campesinos y afros. Entonces, principalmente la movilización va en ese sentido, de igual manera todo lo que tiene que ver obviamente en el marco de los derechos de como pueblos indígenas, campesinos y sectores sociales tenemos en el país y que están siendo vulnerados por este gobierno actual. Sí, vos hablabas de una minga por la paz. Indudablemente ¿sí? Cauca es uno de los lugares donde más víctimas ha habido justamente de esto que vos estabas hablando, de la persecución de los líderes sociales, de los líderes indígenas. Y uno puede llegar a pensar, quizás la gente que escucha asiduamente nuestro programa no tanto porque hemos seguido muy de cerca la realidad colombiana, pero es probable que mucha gente piense, bueno, pero si ya se firmó la paz en Colombia, ¿cómo puede ser que todo esto siga pasando? ¿Cómo puede ser que no se estén cumpliendo con lo acordado? Sí, mira, pues digamos el gobierno anterior, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que estuvo durante 8 años, digamos, de gobierno, y que se avanzó en un proceso de diálogo, digamos, de paz con uno de los movimientos, digamos, del guerrilleros más antiguos de Latinoamérica, como son las FARC, ¿sí? Y se logró, digamos, después de todo un proceso de diálogo, se logró unos acuerdos, ¿sí? Esos acuerdos se firmaron
digamos este gobierno, que es un gobierno, digamos uno puede decir de la misma línea de derecha, el gobierno anterior, pero que este es un gobierno mucho más en línea de, podría decir, derecha extrema, ¿sí? Y pues obviamente se va en contra de todo esto que fue pactado, ¿sí? Porque obviamente la guerrilla se movilizó, una movilización de más de casi 9.000 individuos que entregaron sus armas, más de 13.000 armas que se entregaron, bueno, cantidad de cosas que se dio en el proceso, ¿sí? Gracias a ese proceso de paz, y que nosotros como organizaciones sociales, movimientos indígenas, bueno, todos apoyamos, porque obviamente nosotros hemos sido los más afectados por la guerra, y pues digamos después de todo eso lo que se esperaba era que se hiciera un proceso de cumplimiento, de implementación de esos acuerdos, pero a medida que ha venido pasando el tiempo, y eso fue parte también de su campaña, ¿sí? De este gobierno, en acabar con esos diálogos, hacerlos trizas, que lo llamaron algunos de sus sectores más radicales, y hacer trizas esos acuerdos, se le llamaron a ellos, porque ellos lo que ven es que supuestamente se va a dar una impunidad a los líderes guerrilleros, pero cosa que no es así, porque en marco del proceso de paz pues establece un marco de justicia transicional, ¿sí? Y que ese marco de justicia transicional apenas está empezando, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ellos todavía no han llamado, no han sido, o están pasando en estos momentos apenas a ese proceso de, digamos, de rendir cuentas, por decirlo de esta manera, al pueblo colombiano, y a decir la verdad, a dar, digamos, que se haga justicia, hacer reparación, y todavía no se ha dado ese proceso, porque apenas está, digamos, funcionando la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, claro, que se llama. Entonces han estado en ese proceso y lo han atacado fuertemente, no se ha implementado, hay 6 puntos de implementación, de esos 6 puntos la gran mayoría, digamos, no se ha podido avanzar. El grupo guerrillero, gran parte de esa gente que entregó las armas y que estaba concentrada en unos puntos, pues volvieron otra vez, muchos de ellos a volver otra vez, y se volvieron ya disidencias, ¿no? Se volvió otra vez la disidencia, y eso volvieron a surgir nuevos grupos armados, ¿sí? Ya obviamente es muy diferente la situación del conflicto a como estaba antes, porque antes había un grupo armado, digamos, fuerte, que en cierta medida tenía un reconocimiento político, por decirlo de esa manera. Hoy claro, se crean una cantidad de grupos diferentes. Eso ha generado toda una violencia en este país, y eso se junta con el narcotráfico, que desafortunadamente todavía persiste en nuestro país, y que también ahora con este tema de no cumplimiento de los acuerdos, porque ahí estaba pactado el tema de la erradicación o sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, y ese es un tema que en este gobierno ha cambiado totalmente la política que se traía, que tenía que ver con la sustitución voluntaria, y este gobierno lo toma como un tema de erradicación o nuevamente las fumigaciones. Entonces se ha complicado toda la situación, y esto ha llevado obviamente a que se comience nuevamente el tema de movilizaciones y se comience el conflicto armado en nuestro país. Oscar, hablemos un poco con más precisión de lo que ocurre allí en el Cauca, porque primero hemos visto cómo se movilizaban hace poquito los estudiantes, cómo se movilizaron después los empleados públicos, los docentes, los campesinos, y ahora también se han sumado los pueblos originarios, o sea, los pueblos indígenas. Hay realmente allí una situación del Estado abandonando a todos los sectores de la población. ¿Cómo se percibe esto allí en el Cauca? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Bien, aquí específicamente, digamos, en el departamento, digamos, el departamento del Cauca es uno de los departamentos, digamos, por primero que son un departamento que en su historia, digamos, cuenta con unos grupos, 10 pueblos indígenas que se agrupan en el Consejo Regional Indígena del Cauca Creek, ¿sí? Y ahí, digamos, desde ese espacio, digamos, organizativo, se ha venido haciendo un proceso de resistencia a nivel histórico. Es una organización que ya va a cumplir 50 años, y desde ahí hemos venido haciendo un proceso de resistencia, principalmente en la defensa de la tierra, defensa del territorio, ¿sí? Y eso, digamos, ha hecho que muchos de los sectores sociales se hayan ido sumando, ¿sí? Y conociendo este proceso, y de otra manera con su autonomía en cada una de las organizaciones, pues han ido asumiendo también posturas en el marco de la defensa de los derechos. Entonces ahí comienzan temas como el tema de los estudiantes, los compañeros, digamos, en el marco de la defensa del derecho a la educación, ¿sí? De la educación superior, porque hoy, digamos, lo que se busca es la privatización, ¿sí? Hoy están llevando a privatizar todo, privatizar el agua, los recursos naturales, los derechos públicos, servicios públicos, todo. Y en eso, pues la educación como un derecho
fundamental que hoy, digamos, en Colombia debería estar así, pero no, porque cada vez lo están tratando más a la privatización, quitándole los recursos públicos y volviendo más un tema, digamos, de educación privada. Entonces eso ha llevado a que se hagan movilizaciones, los compañeros tuvieron un proceso de movilización muy fuerte, ¿sí? Y digamos lograron en cierta medida que este gobierno se diera en parte en sus pretensiones de lo que tenía, y la movilización de los estudiantes logró ganar digamos en parte una gran cantidad de recursos importantes para el tema de la educación pública. De igual manera los campesinos, el tema de lo que tiene que ver con la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, porque pues para muchos tal vez ese tema lo ven como que si fuera, digamos, una situación de que la gente lo hace porque quiere, ¿no? Sino claro, acá si haces porque toca, no hay alternativas reales, digamos, de mercado, de los productos que se cultivan, el costo de producción de los cultivos es demasiado alto, al sacar las cosechas no hay vías, ¿sí? Me he dicho, el costo de producción es demasiado alto no compensa con las cosechas, ¿sí? Con las ventas de los productos, y eso hace pues que la gente tenga que buscar otras alternativas. Oscar, es muy interesante escucharte y descubrir, digamos, una Colombia que aquí, por lo menos en la Argentina, los medios de comunicación, por supuesto, que no nos muestran, ¿no? Colombia es un ejemplo, sí, claro, a seguir porque tienen un gobierno muy consolidado, en fin, nos muestran una Colombia exitosa que cuando uno mira con un poco más de detenimiento, entiende que eso no es así. Pero incluso los colombianos no ven tampoco esta realidad que ocurre en los territorios. ¿Cómo perciben ustedes esa manera de informar de los medios de comunicación en Colombia, más preocupados por lo que pasa en Venezuela que en contar justamente la realidad que ocurre allí en los territorios donde están ustedes? Mira, desafortunadamente en nuestro país pues existen los conglomerados empresariales, ¿sí? Que son los dueños de los medios masivos de comunicación en nuestro país, ¿sí? Entonces, y estos conglomerados empresariales que son dueños de una cantidad de empresas, ¿sí? Que hoy de multinacionales, ¿sí? Y tienen todo un poderío económico y de cierta manera inciden, ¿sí? En el gobierno, directamente en el gobierno no responde a unas necesidades reales del pueblo colombiano, sino que responde a las pretensiones de estos conglomerados empresariales, ¿sí? A estos emporios económicos. Entonces, y ahí mismo obviamente en ese emporio empresariales pues están los medios de comunicación de los cuales ellos son dueños directamente. Acá no hay una imparcialidad en términos de comunicación. Acá se muestra lo que realmente les conviene mostrar, ¿sí? A esta gente que es dueño de todo ese conglomerado, y lo que les conviene a ellos, lo que no conviene no lo pasan, o lo pasan pero de otra manera, ¿sí? Informando de otra manera a medios a nivel internacional, inclusive a nivel del país. Por ejemplo, en esta minga que estamos aquí movilizados indígenas y campesinos, ellos tergiversan la información diciendo de que aquí la minga está infiltrada por grupos armados, que está financiada con, bueno, cantidad de cosas que no son, digamos, no son verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacen ver, digamos, que estas movilizaciones no son movilizaciones justas, que es ganas, digamos, de que las organizaciones hacerle, digamos, como torpeda a este gobierno, pero no es así, es porque hay una afectación real. Entonces, realmente no tenemos en nuestro país unos medios que realmente comuniquen, ¿sí? Informen al pueblo colombiano, inclusive al pueblo internacional, de las realidades nuestras, ¿sí? De lo que realmente está pasando en este país. Este país está creciendo nuevamente la delincuencia, hay una corrupción profunda en este país, enquistada en las instituciones públicas, ¿sí? La fiscalía, todos los entes, digamos, públicos están inmersos en el tema de corrupción y entre ellos mismos se tapan, y eso hay pruebas contundentes en la fiscalía con el tema de Odebrecht, que no es únicamente en Colombia, sino en otros países, que han investigado y ya algunos de esos países han sancionado, pero aquí en Colombia no, matan los posibles testigos que han habido directos de esa situación, aparecen muertos de una u otra manera, como por arte de magia se envenenan, ¿sí? O aparecen de una u otra manera accidentes, porque esas personas directamente que conocen la situación directa,
¿sí? Y los que son realmente los que manejan situaciones como si no pasara nada. Entonces, todo esto es un engranaje, ¿sí? En nuestro país que desafortunadamente al pueblo colombiano y mucho a nivel internacional los tienen engañados, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa en nuestro país y que nosotros como organizaciones sociales y pueblos indígenas conocemos realmente la situación real de las comunidades, de los pueblos y lo que realmente, digamos, está pasando en nuestro país, Colombia. Yo te preguntaba por esto de ese cerco mediático, ¿no? Por ese silencio que se crea alrededor de lo que ocurre en los territorios, porque me imagino que esa debe ser una de las razones por la cual el presidente Iván Duque puede negarse a ir a hablar con ustedes, a escucharlos, a mantener un diálogo con la Minga, con los pueblos indígenas, porque bueno, quizás haya muchos lugares de Colombia donde ni siquiera saben lo que está realmente pasando allí en el Cauca. ¿Cómo explicarías vos esta falta, digamos, de voluntad política del presidente para ir a hablar, conocer realmente lo que está ocurriendo allí y dar algún tipo de respuesta? Mira, en estos momentos el país está sufriendo una situación porque obviamente es el tema, ellos han atacado el tema de la implementación del proceso de paz, como te decía anteriormente, digamos, tratar de hacer tiza los acuerdos, y eso de otra manera les ha sido difícil en algunas partes, ¿sí? Y eso han acudido a una cantidad de estrategias, ¿sí? De manipulación y de situaciones. Digamos, en estos momentos el gobierno tiene unas situaciones que no quiere que públicamente, digamos, el país, este tipo de organizaciones como la de nosotros, le haga un debate público, porque lo que estamos pidiendo nosotros es eso. ¿Por qué? Porque le decimos, ellos, por ejemplo, el presidente hace cada 8 días lo que ellos llaman talleres construyendo país, ¿sí? Pero ahí únicamente entran los que ellos dicen que deben de entrar, los ministros deben decir lo que ellos deben decir nomás, mucho, ya es una situación totalmente arreglada y pasa como que si el presidente estuviera pues en todos los departamentos, en todas las regiones del país, construyendo país, ¿no? Pero eso es toda una situación ya totalmente acomodada. Cuando lo llamamos nosotros a un debate, ¿sí? A un debate público, ¿sí? Que ya tenemos todo, digamos, organizado desde la política de país que él está implementando y cómo eso realmente está afectando al pueblo colombiano, porque no es únicamente a nosotros como sectores sociales, campesinos, afros, indígenas, sino que es al país. Entonces obviamente no le conviene que el país sepa y que lo que nosotros le vamos a plantear en ese debate, digamos, lo conozca el resto del país, porque va a quedar de una u otra manera, digamos, su planteamiento, su política, se le va a destapar. Entonces, obviamente, no le conviene en ese sentido. Eso uno. Y lo otro, de todas formas, este es un país que ellos se muestran duros, ¿sí? Porque es un país de derecha extrema y obviamente no le conviene, digamos, como se dice, mostrarse para ellos, digamos, de ceder, ¿sí? Ceder tan fácilmente como se dice. Entonces se muestran duros frente a la petición que hemos planteado nosotros. Es un país que obviamente utiliza la fuerza pública y todo lo que tiene en sus manos para reprimir, ¿sí? Y digamos, en ese sentido ellos se muestran como con esa fortaleza. Y en cierta medida, gran parte, como lo decía hace rato, del empresariado colombiano, y ayer en un encuentro que hubo a nivel del departamento del Cauca con los empresarios, pues ellos, una parte de ese empresariado le dio el apoyo a que no viniera a darle la cara a la Minga, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos saben también que allí le vamos a decir al país y en el debate público lo vamos a desenmascarar, ¿sí? De lo que realmente está pasando en nuestro país, de sus políticas que están afectando, y lo que están haciendo es profundizar mucho más la crisis que hoy vive nuestro país, vender nuestros recursos naturales, ofertar el país a las multinacionales y bueno, en cierta medida responderle a lo que hoy le manda hacer el señor Donald Trump de Estados Unidos, porque aquí realmente este gobierno es un mandadero y un arrodillado a lo que hay las políticas de Estados Unidos. Oscar Bonilla, muchísimas gracias por esta comunicación. La verdad que es muy importante poder escucharlos, y yo creo que quizás
la comunicación así internacional desde otros países permita justamente que todo lo que nos estás contando pueda llegarle a la gente, ¿no? Primero a todos esos millones de colombianos que están fuera de Colombia, pero también poder filtrarnos y lograr que esta información circule y se conozca. Tengo aquí a mi compañero Martín Ruano que te quiere hacer una última pregunta. Sí, una última pregunta muy cortita. En realidad quisiera que, hola Oscar, perdón, que me repitas el dato de la cantidad de dirigentes sociales asesinados por este gobierno. Mira, nosotros llevamos desde el momento en que se firma, digamos, el acuerdo de paz, a la fecha son 271 líderes asesinados, líderes sociales, ¿sí? Desde cuando, digamos, se hace ese proceso. Obviamente se incrementa cuando primero ya se sabe en el país quién gana la presidencia, ¿sí? Ahí comienza un aumento, digamos, acelerado de las amenazas, amedrentamiento y asesinato de líderes sociales. Y ya, digamos, en este año llevamos los 45 digamos, asesinatos de líderes indígenas únicamente, hablando de población indígena, ¿sí? De líderes indígenas, 45 asesinados. Entonces es difícil la situación, y hoy tenemos cantidad de líderes indígenas asesinados, sin contarlo de sectores sociales. ¿Sí? Es una situación bastante compleja, y aquí, como le decía hace rato el compañero, se habla sino de Venezuela, ¿sí? Entonces aquí se denuncia lo que pasa en Venezuela, se habla de que ya se le vieron los derechos, de las amenazas a los líderes en Venezuela, o la oposición, pero aquí sí eso no se dice, ¿no? O si se dice, no se dice como debería ser, sino que dice que se lo mataron porque tenía problemas, otro tipo de problemas, ¿sí? Familiares o líos de faldas, como dijo el ministro de Defensa en su momento. Es una vaina absurda, totalmente absurda a la realidad de nuestro país, que digamos desafortunadamente hoy estamos viviendo, y volví a recrudecerse el conflicto como se vivió un momento cuando estaba el grupo armado que se desmovilizó. ¿Cuáles te parece que van a ser los próximos pasos de esta minga, Oscar? Bueno, mira, en este momento nosotros estamos sentados hasta hace media hora con el gobierno, estamos sentados con la ministra, con el alto comisionado para la paz y con otros delegados de gobierno, ¿sí? Aquí en el Cauca, en el sitio un poco afuera de la minga, donde estamos concentrados. Pues le hemos hecho unos planteamientos al gobierno, principalmente en el tema de territorio, ¿sí? Porque obviamente la minga es reivindicativa y política. Entonces, aunque obviamente la exigencia principal es la presencia del señor presidente de la República en el sitio, ahorita estábamos tocando los temas reivindicativos, el tema de territorio, el tema de tierra, digamos, para que nos responda a nuestras peticiones, ¿sí? Y pues realmente lo que nos responde no satisface, digamos, nuestras exigencias a las organizaciones movilizadas que estamos acá en la minga, y pues aquí está la situación, está compleja. Lo más posible es que ahora, digamos, en cierta medida se suspenda el diálogo que tenemos con el gobierno, y pues ahí tenemos una amenaza directa que obviamente va a ser la intervención de la fuerza pública al desalojo de los puntos de concentración que tenemos en este momento. Eso no es nuevo, ya nos ha pasado digamos, en épocas anteriores, y cuando pasan ese tipo de situaciones, y pues bueno, la gente de nuestras comunidades que están movilizadas hoy están dispuestas, como lo dijo hoy uno de nuestros líderes, a hacerse matar por defender el territorio. Entonces, la situación está de esa manera, digamos, este gobierno no muestra voluntad, digamos, a responder a las peticiones, las justas peticiones, porque aquí no estamos pidiendo nada, digamos, de otro mundo, sí, sino que se respeten los derechos que tenemos los pueblos indígenas, los pueblos campesinos, el derecho a la tierra, el derecho a la educación, a la salud, al tema diferencial como pueblos indígenas y especial, sí, y eso realmente no está dando respuesta, y principalmente el tema de territorio, ¿sí? Entonces, pues lo que queremos es que hoy, digamos, se haga una suspensión o posiblemente un digamos, rompimiento de los diálogos, y bueno, aquí ya esperaremos a ver qué pasa. Esperamos, pues bueno, ojalá no pase ninguna situación, digamos, difícil. Hasta el momento nosotros tenemos ya 30 heridos, ¿sí?
en los diferentes puntos, en las intervenciones que ha hecho el SMAT, y el Escuadrón Antidisturbios, a los sitios, y tenemos un muerto, ¿sí? También, y 8 compañeros que desafortunadamente también cayeron en un punto que al parecer un artefacto explosivo, ¿sí? Y que también ellos eran guardias indígenas, que también llegando a otro punto de concentración y también, digamos, fallecieron. O sea, podemos hablar de 9 muertos y tenemos más de 30 heridos en estos momentos en el tema principalmente de la minga. O sea que es una situación crítica, mucho más grave de lo que nos podíamos imaginar, Oscar. Te agradecemos muchísimo que te hayas podido tomar este rato para contarnos con tanto detalle, con tanta precisión, las cosas que están ocurriendo allí. Te aseguramos que desde nuestro lugar haremos todo lo posible para que esto se difunda, se conozca y vayan la mayor cantidad de oleadas de solidaridad hacia ustedes para ayudarlos a que tengan la fuerza necesaria para seguir luchando. Sí, muchas gracias por este espacio. La verdad que sí necesitamos mucho del apoyo de la solidaridad internacional para difundir todo lo que está pasando en este país y lo que nos venga ahorita, digamos, principalmente en el tema de derechos humanos, ¿sí? Y sí, pues ahorita, como les dije, estábamos en el espacio, digamos, con el gobierno, pues se pidió un receso, una suspensión, y pues por eso, digamos, estoy atendiendo la entrevista y bueno, agradecerles y sí, digamos, que se pueda difundir a diferentes medios para que realmente se conozca la realidad de nuestro país. Exactamente. Muchísimas gracias, entonces. Gracias a ustedes, muy amables. Pasó entonces por aquí por Continentes y Contenidos Oscar Bonilla, delegado de los pueblos indígenas, ¿no? En esta negociación que mantienen con el gobierno colombiano. No sé cuál me preguntan ahora, pero bueno, yo lo que diría es, en todo caso, de volver a lo de Domitila, a lo que habíamos empezado a escuchar, aunque nos vayamos de tema, pero bueno, la entrevista fue muy contundente y quizás necesitemos poder reflexionar un poquito y bajar el nivel de angustia, ¿no? Porque angustia un poquito saber lo que están pasando nuestros hermanos colombianos. No, que sigue, que sí. No hay un reglamento.